Vamos a, vamos a tocar hoy la introducción al diseño de columnas. Ya vamos a ver el tema de la definición, vamos a clasificar, vamos a ver cómo se clasifican las columnas, vamos a ver la capacidad por carga axial, las fallas de columnas con estribos o espirales. Vamos a ver algunos requisitos de norma para columnas, fórmulas de diseño. Vamos a ver análisis de pórticos también. Vamos a ver la transmisión de cargas a través de los pisos, ¿ya? Toda esa información está en lo que ya a ustedes les ha alcanzado, ¿no? La bibliografía que corresponde de manera digital. En primer lugar, nosotros tenemos que manejar bien el concepto de lo que es una columna, ¿no? Entonces son elementos estructurales, ¿ya? Elementos estructurales utilizados para resistir básicamente solicitaciones de compresión axial, aunque por lo general esta actúa en combinación con corte, flexión o torsión, ya que en las estructuras de concreto armado la continuidad del sistema genera momentos flectores en todos sus elementos. Aquí nosotros estamos apreciando pues un número importante de columnas, ¿no? Con su acero correspondiente, estas habían sido vaciadas. Esa imagen, esa foto es en un lugar bastante conocido. Nosotros también tenemos que aprender a diferenciar cuándo es una columna y cuándo es una viga, ¿no? Básicamente, una manera rápida de poder diferenciar una columna de una viga independientemente, a ver un ratito están que ingresa. Eso es lo que pasa cuando no entran puntual, jóvenes, me interrumpen. Entonces, les decía una manera rápida de poder diferenciar una columna de una viga, por ejemplo, ¿no? Independientemente de su ubicación en la estructura, es por el nivel de intensidad de la carga axial que soporta, ¿no? Entonces, en el ACI hay una recomendación así rápida nada más y nos dice, por ejemplo, que si la carga axial combinada, o sea, la actuante, ¿no? Es menor al 10%, ¿ya? Al 10% de la sección bruta y de la resistencia a la compresión del concreto, entonces podemos decir que esta trabaja como si fuese una viga, ¿no? Y si es una viga, pues tendrá que diseñarse y detallarse como un elemento en flexión simple, pues, ¿no? En flexión simple, ¿ya? Más que como un elemento, pues, en flexocompresión, como son las columnas, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? Está claro, ¿no? Vamos a ver ahora la clasificación de las columnas, ¿ya? Por la ubicación del refuerzo, tenemos, por ejemplo, columnas con refuerzo en 2 caras, columnas con refuerzo en 4 caras también, ¿no? Cuando utilizamos columnas con refuerzos en 2 caras, se utilizan cuando el momento flector, pues alrededor, esto sería el momento flector, ya con respecto al centroide plástico, más adelante también lo vamos a ver, digo que es un momento porque hay un brazo de palanca o hay una excentricidad del centroide, ¿verdad? Con respecto a la carga P, ¿no? Entonces, ¿cuándo utilizamos este tipo de refuerzo en 2 caras? Cuando el momento flector alrededor de uno de los ejes, en este caso de este eje que estamos viendo aquí, ¿no? Es mucho mayor que el otro, siempre y cuando pues la armadura necesaria se pueda acomodar en las 2 caras, ¿no? En las 2 caras.
Y definitivamente cuando nosotros vamos a utilizar armadura en las 4 caras, que casi siempre es para el diseño de una columna, porque nosotros diseñamos básicamente para fuerzas horizontales, ¿no? Para fuerzas horizontales de ida y vuelta, ya sea si lo miramos así en planta, arriba abajo y de izquierda a derecha, ¿no? De derecha a izquierda. Entonces eso es lo que se suele hacer. Básicamente esta disposición del acero que nosotros estamos viendo aquí es cuando solamente tenemos momentos importantes alrededor de este eje, pues, ¿no? Y despreciable en este eje de aquí, digámoslo así, ¿no? Alrededor de ese eje, ¿no? Pero un ratito están ingresando todavía alrededor de ese eje, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Tenemos ahora también por la forma y el tipo de confinamiento o refuerzo transversal. Tenemos, por ejemplo, aquí una imagen de lo que es una columna con estribos. Y tenemos aquí otra imagen de columnas con espirales. Hay una gran diferencia, incluso en cuanto al comportamiento, también entre utilizar una sección con estribos y una sección con espirales. La forma más común es, ¿no?, de este tipo de secciones, no solamente son las cuadradas o las rectangulares, sino también hay, por ejemplo, secciones en L, ¿no? No sé si ustedes han visto que mayormente se da pues en las esquinas, ¿no? Y a veces también se confunde como si fuese placas, pero ya nosotros hemos hablado la clase anterior de la diferencia que hay entre una placa y una columna, ¿no? Cuando se da ese comportamiento. Entonces aquí nosotros tenemos el estribado y también tenemos aquí el acero que corresponde, ¿no? Entonces esa puede ser, según la forma, una columna en L, ¿no? Según la forma, una columna en L. También hay columnas en T, esas famosas columnas en T que se hicieron bastante utilizables, me acuerdo, en ese tiempo por INFES, ¿no? Que era un brazo del Ministerio de Educación para la construcción de colegios en la década de los 90. Se hicieron muy famosos esas columnas en T. Definitivamente, estas secciones se utilizan mucho debido a la gran rigidez. Lo que pasa es que las normas de hoy en día exigen, ¿no?, que las columnas o que los elementos estructurales o que la edificación en sí brinde pues no solamente la ductilidad y la resistencia, la ductilidad que deben tener, sino también tiene que asociarse con la resistencia, ¿no?, y la rigidez. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una distribución o una disposición del estribo en columnas tipo T, ¿no?, que son bastante familiares también para ustedes. Hoy en día uno puede encontrar una variedad importante en todo tipo de estructuras, ¿no? En todo tipo de estructuras estas secciones. ¿Ya? En realidad, no solamente puede ser en secciones tipo T, sino también en doble T, ¿no? ¿Cuándo es en doble T? Cuando aquí nada más a esa sección en T le agregamos un ala, ¿no? Y la ventaja del concreto es que mientras uno puede utilizar un encofrado, ¿verdad?, que moldee al concreto, a la mezcla, entonces uno puede en realidad trabajar con diferentes formas, ¿no?
diferentes formas. Pero obviamente que siempre vamos a utilizar las secciones prismáticas porque son las que más gustan a los arquitectos, ¿verdad? A los arquitectos no les gusta mucho incluso que las columnas estén peraltadas, más bien deben estar escondidas con los muros, y si no tienen pintos, definitivamente es menor. Y ahí está la discrepancia que nosotros muchas veces tenemos con ellos, ¿no? En cuanto a las secciones o las columnas del tipo espiral, básicamente esto pues se da en secciones circulares, pues, ¿no? Ya son sunchadas o espiral, como lo quieran ustedes llamar, ¿no? Pueden ser sunchadas o espiraladas. Básicamente este tipo de confinamiento, digámosle así, ¿ya? Como decía, por la forma y el tipo de confinamiento o del refuerzo transversal, se va a utilizar este tipo de confinamiento en espiral. ¿Con qué finalidad? Con una finalidad de garantizar una mejor ductilidad, ¿no? Ya lo vamos a ver. Una mejor ductilidad frente a cargas, pues, importantes, ¿no? A cargas importantísimas. Entonces, es ahí cuando uno tiene que obligatoriamente utilizar columnas con refuerzo transversal en forma de espiral o sunchada. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna consulta, jóvenes? Está todo claro, ¿verdad? Sí, ingeniero. Perfecto. Vamos a ver otra clasificación, ya de acuerdo a la esbeltez de la columna. Vamos a eso, y eso es lo que vamos a ver en esta semana, uno de ellos, ¿no? La importancia que tengan los efectos de segundo orden en la resistencia de la columna. Vamos a nosotros diferenciar, ¿ya? Vamos a nosotros diferenciar cuando, numéricamente hablando, cuando una columna es corta y cuando una columna es larga, ¿ya? Una columna corta, pues, no hay, o si es que lo hay, el efecto de la esbeltez es minúsculo, ¿no? Y por tanto se puede despreciar. Pero en una columna larga o esbelta, entonces es necesario considerar los efectos de esbeltez. Y eso es lo que nosotros vamos a ver aquí. La mayoría, pues, de las columnas que utilizamos en nuestro medio pueden clasificarse como robustas en sí. Lo ventajoso es que cuando nosotros, antes de entrar al diseño, ustedes lo saben muy bien, cuando nosotros hacemos un análisis, ¿verdad? Lo que primero tenemos que hacer es controlar los desplazamientos, ¿no? Si nosotros controlamos los desplazamientos, nos vamos a ver que las distorsiones que las normas nos exigen son distorsiones importantes, como por ejemplo, si lo relacionamos con respecto a otras normas, ¿no? En este caso estamos hablando del 7 por 1000, ¿no? Donde no interviene para nada la reducción de solicitaciones sísmicas, ¿no? Entonces, eso hace que las columnas ya sean robustas de por sí, lateralmente hablando, ¿no? Ya sean de secciones importantes. Esa es la idealización, pues, ¿no? De una estructura o de un marco con fuerza horizontal, que en nuestro caso siempre son los sismos, en otras naciones no solamente serán los sismos, también tendrán que controlar los efectos del viento, por ejemplo, ¿no? De los huracanes, los tornados que en otros países se pueden presentar. Entonces, en realidad, nuestras columnas son tan robustas en muchas ocasiones, ¿no? Que permite que los efectos de la esbeltez sean despreciables, pues, ¿no? Eso va a significar que las dimensiones de la sección transversal, ¿no? De cada columna, ya sean generosas, ¿no? Siempre el concreto en realidad es generoso en favor del calculista, ¿no? Dado que vivimos en un país altamente sísmico y aún no utilizamos concreto de muy alta resistencia, ¿no? Porque si nosotros utilizamos concreto de muy alta resistencia, entonces la sección transversal se vería reducida, ¿no? Y el efecto de la esbeltez no tiene que ver nada
con el F'C del concreto, ¿no? Sino que tiene que ver mucho con su geometría, en este caso con una longitud efectiva, que ya lo vamos a ver, y su radio de giro también. ¿Ya? Aquí nosotros estamos viendo, por ejemplo, una columna, ¿no? Esta columna se ha sacado de alguna estructura y miren cómo se está deformando. Este tipo de deformación se le conoce como deformación o flexión simple, ¿no? Que más o menos tiene el comportamiento como si fuese de una viga. También hay otro tipo de deformación que también ustedes ya lo conocen, lo hemos visto en análisis 2, que más o menos tiene esa forma, ¿no? En flexión, en curvatura doble, ¿no? Porque acá hay una curvatura y aquí tenemos otra curvatura, ¿no? Más o menos así, curvatura doble, ¿no? Desde acá sería así, y esto sería, ¿no? La curvatura. Ese sería el ángulo, ¿no? La curvatura. ¿Ya? Y definitivamente, pues aquí la columna, el sistema tiene que estar en equilibrio, ¿no? Si hacemos sumatoria de fuerzas. Pero aparece un momento secundario, ¿no? Este momento es este momento secundario de segundo orden, ¿no? Se le conoce como el efecto, hoy también lo vamos a ver, el efecto P delta. En su momento vamos a profundizar un poco en este aspecto, ¿ya? Los momentos primarios o desplazamientos debido al análisis de primer orden son los que nosotros ya conocemos, que ya hemos hecho en análisis 2, ¿no? Y los momentos secundarios son momentos que se añaden a esos momentos, entonces hacen que la deflexión aún sea mayor. De acuerdo al grado de arriostramiento, de acuerdo al grado de arriostramiento lateral, ¿ya? Aquí nosotros tenemos columnas arriostradas y columnas no arriostradas, ¿no? Columnas que forman parte de un pórtico con arriostramiento lateral, ¿no? Y columnas que no forman parte de un arriostramiento general. Pero alguien me preguntará, ingeniero, las columnas arriostradas, ¿con qué fórmula lo podemos nosotros calcular? Ya lo vamos a ver, ¿no? Porque en primer lugar, antes de poder nosotros diseñar una columna, tenemos que tener bien claro, en primer lugar, si es que el pórtico es arriostrado o no es arriostrado, o la columna es arriostrada o no es arriostrada. Una vez que yo defino, ya ese parámetro, yo tengo que verificar luego si la columna es corta o es esbelta, o si la columna es corta o es larga, ¿no? Entonces, para poder utilizar la formulación que corresponde. Muchas veces, hoy en día se desprecia ese concepto, como ya les había dicho, pues, ¿no? Porque como no utilizamos F'C importante, o sea, la resistencia a la compresión importante del concreto, entonces las secciones son relativamente robustas, pues, ¿no? Tenemos vigas importantes también que en cierto modo garantizan ese nivel de arriostramiento ¿no? En los extremos de las columnas. Entonces, se omite muchas veces ese procedimiento, no se demuestra, ¿no? Y de frente nosotros a la sección asumimos que la columna es arriostrada y es columna corta, ¿no? Y es corta la columna, pero no verificamos si el KL entre el R es menor a 22, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes, al terminar la clase de esta semana, ¿no? Ustedes van a tener la capacidad de poder diferenciar o poder calcular cuándo una columna es arriostrada o cuando una columna no es arriostrada. Y dentro del arriostramiento, ¿no? Ya les he dicho que pueden ser largas o pueden ser cortas, ¿no?
Mayormente nosotros nos encontramos aquí, pues, ¿no? Aquí. Nosotros asumimos mayormente esto, ¿no? Esto es lo que asumimos mayormente, que las columnas están arriostradas y que son cortas, ¿no? Pocas veces, el diseño es considerando el desplazamiento lateral o columnas no arriostradas y cortas, y menos aún todavía en esta situación, ¿no? Largas. En realidad, el trabajo es un poco más largo, ¿no? Es un poco mayor que al diseñar columnas cortas, ¿no? ¿Hasta ahí alguna consulta, jóvenes? Acuérdense todo eso, por favor, ¿ya? Porque todo eso nosotros vamos a tocarlo, ¿ya? Las columnas compuestas, cuando por necesidad de resistencia, sobre todo para cargas axiales altas y dimensiones de la sección transversal limitada, se utiliza un perfil de acero estructural embebido dentro del concreto, ¿no? Por ejemplo, miren aquí nosotros tenemos este tipo, esta sección, ¿no? Que puede ser, miren aquí, por medio de espirales, pero adentro tenemos un perfil W, ¿no? O un perfil metálico, digámoslo así, un perfil IP o un perfil I, ¿no? Son columnas compuestas porque necesitamos alcanzar grandes niveles de resistencia. A veces por razones arquitectónicas se tiene que hacer esto. En un proyecto, por ejemplo, yo tuve que hacer esto, pues, ¿no? Así como aquí. Así como aquí, ¿no? Entonces, en el libro del profesor Teodoro Harsen hay algunas recomendaciones para el diseño, pero para poder diseñar, no hay diseño, ¿no? Pero para poder diseñar tuve que leerme una tesis, tuve que estudiar una tesis para poder aprender a diseñar este tipo de secciones compuestas. El programa ETAG, por ejemplo, verifica esto, ¿no? Tiene una opción, ¿no? Para poder hacer la verificación de este tipo de secciones, ¿no? Es un procedimiento, sí, relativamente largo, pues, ¿no? Y que con mucha paciencia y también delicadeza, porque si sabemos que estamos necesitando este tipo de secciones es porque la carga es importantísima, ¿no? Es bastante, bastante importante. Y aquí tenemos, por ejemplo, otro tipo de columnas compuestas, ¿no? Que este es un tubo metálico y adentro se rellena, pues, de concreto, ¿no? Se rellena de concreto. Esto se puede utilizar, por ejemplo, en pilotes de muelles, ¿no? Ahí hay una gran ventaja porque en pilotes de muelles, si es que uno utiliza tubos de acero, pues la ventaja que se tiene al utilizar este tubo de acero es que es mucho más liviano que los pilotes de concreto, ¿no? Es mucho, mucho más liviano, aunque claro, es más caro también el tubo de acero, ¿no? Pero también se tiene que hacer varios chequeos que corresponden, ¿no? Entonces, si le rellenamos de concreto obviamente que la rigidez va a aumentar. La rigidez va a aumentar del tubo de la sección, ¿no? De esta sección compuesta. Ya yo en algunos proyectos, aunque todavía no lo han construido, ¿no? Está en proyecto, yo he considerado, por ejemplo, este tipo de sección, ¿no? Sí he considerado este tipo de sección, porque esto aumenta sustancialmente la resistencia a la compresión y también a la flexión, ¿ya? Vamos a ver aquí la capacidad de carga, la capacidad por carga axial, ¿ya? De una columna, obviamente, pues, ¿no? En la falla
en la falla, la última resistencia teórica o resistencia nominal de una columna corta cargada axialmente puede determinarse con bastante precisión mediante la expresión siguiente. Ya miren aquí esta expresión. Esa es una expresión bastante conocida, ya, dada en la norma, ¿no? Por el ACI, ya que es esta carga axial o resistencia nominal de la sección transversal, porque esto tiene que ver netamente con la sección transversal de la columna, ya, es igual a un factor K por el F'C, ¿no? F'C es la resistencia a la compresión del concreto por, si este es un esfuerzo por un área, al multiplicar por un área tenemos una carga, pues, ¿no? Sería igual al área bruta de la sección menos el área del acero, pues, ¿no? Netamente así. O sea, el espacio que ocupa el acero en la sección bruta, ¿no? Se retira. ¿Por qué? Porque ya aquí el acero tiene otro esfuerzo, pues, ¿no? El acero, por ejemplo, el grado 60, que es bastante común para nosotros, tiene una afluencia de 4200, ¿no? Y al multiplicar ese esfuerzo por el área de la sección transversal de acero, ¿no? Se convierte ya en una resistencia, ¿no? En una carga, en unidades de fuerza. El valor K aquí, a ver, el valor K adoptado en la norma es de 0.85, pero esta puede variar entre 0.7 y 0.93, ¿no? Entonces se llegó a un consenso, ya, donde se determinó que el F'C vaya acompañado de 0.85, ¿no? 0.85, ¿ya? Pero ese 0.85, ¿de dónde es que viene? Obviamente que estos valores, ¿no? Estos valores de aquí, ¿no? Estos se obtienen, son valores de laboratorio, pues, ¿no? Esto no es que ya yo quiero que sea 0.85 y punto, no, sino que hay que ensayar. Entonces, en la Universidad de Illinois, hace algunos años, ya se hicieron los trabajos de investigación y se reventaron, ¿no? Esas secciones se sometieron a prueba, ¿no? Y determinaron que este factor o este valor de K, ¿ya? Hace que obviamente reduzca la resistencia a la compresión del concreto. ¿Debido a qué? Debido a que durante el proceso constructivo hay un efecto que se le conoce como sangrado del concreto, ¿no? Debido a la consolidación, pues, ¿no? Del concreto. O sea, eso significa que las porciones en la parte superior de las columnas tienen mayor relación de agua-cemento, ¿no? Que en las zonas inferiores, y eso siempre nosotros lo hemos visto. Y es lógico que tiene que darse, ¿por qué? Porque definitivamente que el material de mayor densidad, ¿no? Siempre va a estar debajo, ¿no? Del de menor densidad, pues, ¿no? Es por eso que si nosotros a un balde con agua le echamos una piedra, pues la piedra no va a flotar, sino que se va a ir al fondo. ¿Por qué? Porque tiene mayor densidad. Entonces, eso siempre pasa. O sea, quiere decir que en una columna la parte inferior va a ser más resistente que la parte superior, ¿no? Debido a esa consolidación que les estoy mencionando. Otra de las razones que encontraron en la Universidad de Illinois para poder afectar este F'C fue la excentricidad de las cargas y esbeltez de la columna real, ¿no? Otra de las razones también es la reducción de la resistencia del concreto por el incremento del tamaño del elemento. O sea que no es lo mismo en tamaño, pues, una probeta de laboratorio que una columna reconstruida, pues, en la realidad, ¿no? Entonces, esto va a generar mayor probabilidad de que se produzcan zonas débiles en el concreto, ¿verdad?
Y eso seguramente ustedes ya lo han visto en la tecnología de materiales, pues, ¿no? Porque siempre nosotros ensayamos una probeta de 15 de diámetro y 30 de alto, ¿no? Un pie de alto. Pero cuando ya estamos en obra, entonces no es lo mismo ese ensayo, ¿no? Otra de las razones por la cual K no puede ser 1 y tiene que ser menor a 1, y en este caso 0.85, es debido al efecto de las cargas sostenidas de larga duración, ¿no? El concreto, como todos los materiales que están sometidos a cargas, ya se van a cansar con el tiempo, ¿no? Es una ley física, de todas maneras, se van a agotar. Entonces, va a empezar a generar algún tipo de deformación en el material. Y esa es otra de las razones por la cual no puede, el F'C nunca puede estar acompañado de un 1, sino que siempre va a estar acompañado del 0.85. Cuando ustedes diseñan vigas, ¿se acuerdan? Siempre es el 0.85 F'C, ¿no? Siempre es así. ¿Hasta ahí alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Está claro, ¿no? Entonces quiere decir que la compresión pura en una columna estará dado por esta fórmula. Siempre ingeniero, ¿no? Ya más adelante vamos a ver que definitivamente que a esta resistencia, ya, a esta resistencia lo vamos a afectar por un valor que también va a depender de la excentricidad de la carga, pues, ¿no? Y si queremos utilizarlo para el diseño, simplemente tenemos que multiplicarlo por un factor de reducción, como lo vamos a ver, si es de 0.7 o 0.75, ¿no? 0.7 en el caso de que utilicemos estribos y 0.75 si vamos a utilizar espirales. ¿Ya? Ustedes han hecho ya su trabajo, seguramente tienen una muy buena idea al respecto. Creo que les ha quedado totalmente claro. Vamos a ver algunas fallas de columnas con estribos sin espirales. Y ustedes mismos se van a dar cuenta, porque yo también les voy a decir, ¿no? La ventaja de trabajar con espirales, ¿no? Las ventajas, aunque esto resulta también no es tan económico trabajar con espirales porque hay un paso, pues no, la separación de la espiral entre espiral y espiral, ¿no? No puede ser mayor de 10 centímetros, en algunos casos 7.5 centímetros, ¿no? Pero va a tener un mejor comportamiento. La diferencia de comportamiento entre las columnas con estribos y con sunchos o espirales se debe al efecto de confinamiento que ejercen los estribos o la espiral sobre el núcleo del concreto, ¿no? Yo quiero que nosotros, a ver, vamos a hacer un alto para irnos al libro del profesor Otasi, seguramente usted ya lo tiene. Estoy abriendo el libro un momentito. Mejor lo voy a abrir de aquí de mi máquina, ya que sea más rápido, ¿no? Bien, estamos todos.
Ahí se puede apreciar, sí, ¿verdad? Ingeniero. Bien. Bien. Aquí nosotros esto es el libro del profesor Otashi, en la figura 16.7 y aquí en la figura 16.8, ¿ya? Nos muestran el comportamiento en ensayo de laboratorio, pues, a escala natural. Miren aquí el ingeniero, ¿no? Aquí vemos, pues, columnas circulares, ¿ya? Columnas circulares a base de ¿qué? De espirales, y aquí columnas circulares a base de estribos, ¿no? Y aquí hacen una precesión, indican que la cuantía es del 4%, pues, ¿no? El 4% de la sección bruta. Entonces aquí nosotros vemos que en esta figura es notable el pandeo de las barras verticales, ¿no? Aquí vemos claramente cómo es que se han pandeado. La carga viene así de esta forma, ¿no? De color rojito así. Ahí está. Ahí vemos, ¿no? Hay un pandeo, hay una compresión ahí, ¿no? Aquí de abajo para arriba hay una compresión de la sección y lo que ha ocasionado es el pandeo, ¿no? O sea, quiere decir que la falla del concreto, ¿no? O del núcleo del concreto, cuando nosotros hablamos del núcleo del concreto, estamos hablando de lo que está dentro del estribo o dentro de la espiral, ¿ya? Se ha presentado, como dicen los gringos, un tipo de falla splitting, ¿no? Splitting. Una vez, ¿qué es lo que sucede aquí? Una vez que, o sea, cuando se aplica una carga importante aquí, lo que primero va a suceder es un desprendimiento del recubrimiento, ¿no? Del recubrimiento de la sección. Ustedes saben que las secciones, pues, pueden tener un recubrimiento dependiendo del diámetro de acero, como lo vamos a ver también en la norma, ¿no? Supongamos que este acero vertical que se ha pandeado tiene una sección, por ejemplo, un diámetro de 3/4 de pulgada, entonces el recubrimiento dice la norma que tiene que ser al menos 5 centímetros, ¿no? Entonces, ese recubrimiento, que es la parte no confinada de la sección transversal, es una parte no confinada de concreto, se desprende, ¿no? Se desprende ese recubrimiento y las barras que están en compresión van a alcanzar un nivel de fluencia, ¿no? Que es un fenómeno que no se presenta cuando el confinamiento consiste, pues, aquí en espiral. Miren, a esta columna se le ha sometido a las mismas cargas y definitivamente la columna con espiral va a tener un mejor comportamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente, pues, el paso que hay entre el refuerzo transversal es pequeño, pues, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. O sea, quiere decir que cuando se desprende, miren, aquí se nota claramente en el lado izquierdo el desprendimiento del recubrimiento del concreto, ¿no? Vemos claramente aquí que al momento de desprenderse, o sea, esta columna todavía tiene capacidad, puede seguir soportando cargas verticales, incluso hasta cargas de flexión, ¿no? Todavía funciona. O sea, si bien es cierto, ya la sección bruta no es la misma, pero internamente tiene capacidad todavía para poder resistir cargas, ¿no? En cambio aquí, esta columna, porque vemos nosotros en el lado derecho, debido a la posición de los estribos, pese que tiene una cuantía del 4%, que no es poca cosa, ¿no? De nada sirve si es que no tiene el confinamiento adecuado, ¿no? Obviamente que aquí también hay que ser un poco
sinceros, el espaciamiento que hay entre estribos es minúsculo, pues, ¿no? Perdón, es grande. Miren ahí. Entonces la idea también es que si es que los estribos están menos espaciados, entonces definitivamente van a tener un mejor comportamiento. Es por eso que las normas no nos dicen por qué es que tenemos que utilizar una separación máxima de estribos. La norma nos dice, utiliza esa separación y punto. Pero ahora nosotros estamos viendo por qué motivo es que se tiene que utilizar en toda la sección una separación máxima, ¿no? Y también obviamente hay una separación mínima, como en el caso de espirales, que es 1 pulgada. Pues, ¿por qué? Porque también si es que hay una separación muy pequeña, minúscula, va a haber cangrejeras durante el proceso constructivo de la columna, pues, ¿no? Y si hay cangrejeras, eso es lo que se debe evitar. Entonces, siempre hay un mínimo y siempre hay un máximo, ¿no? Siempre hay un mínimo y siempre hay un máximo. Ya sabemos un mínimo, ¿por qué? Porque siempre los extremos, siempre nosotros hemos escuchado eso, ¿eh? Los extremos en la vida siempre no es bueno. Los extremos en la vida nunca es bueno. Entonces, ciñámonos a lo que dice la norma. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Sí. Podemos, incluso aquí nosotros podemos seguir analizando. El libro del profesor Otasi está bastante interesante. Vamos a ver aquí algunas, miren aquí estas imágenes, ¿no? Estas fotos, pues, fueron tomadas, ¿ya? De estas fotos, la 16.9, la 16.10 y la 16.11, que es una panorámica, ¿no? Del mismo edificio. Este edificio perteneció al hospital allá en Olive View, en California, ¿no? Del terremoto de California de 1971. El terremoto de San Fernando, ustedes pueden googlear seguramente y van a ver cómo muchas edificaciones, entre ellas esta la más esencial, ya que sabemos que las edificaciones hospitalarias son las que deben mantenerse de pie posterior a un evento sísmico. O sea, quiere decir que en el momento que yo estoy realizando una intervención quirúrgica y sucede un terremoto como lo espera la norma, las normas sismorresistentes del mundo, esa edificación tiene que mantenerse de pie, ¿no? Tiene que ser operacional. Diría exageradamente, inmediatamente operacional, pero tiene que ser operacional. O sea, pasado el evento sísmico, por más grande que sea, esta tiene que seguir funcionando. ¿Por qué? Porque ¿a dónde llegan los heridos? ¿No? ¿A dónde más van a ir? Pues si no es al hospital. Entonces, estos terremotos en realidad fueron laboratorios reales, ¿no? Donde se pudo aprender mucho. Yo tuve la oportunidad, como les dije, de trabajar en Pisco en el año 2007. Aprendí mucho, vi muchas cosas terribles en realidad, ¿no? Y las edificaciones que habían sido construidas, porque sí hubo edificaciones construidas reglamentariamente, siempre van a tener un adecuado comportamiento. Así que las normas no están para pasarlas por alto, ¿no? Las normas no están para que sus hojas se vuelvan amarillas, las normas no están para que formen parte de un cúmulo de libros de nuestra biblioteca, no, sino que las normas están ¿para qué? Para leerlas, para aplicarlas también. De nada sirve que yo en teoría conozca tantas cosas si no la voy a aplicar, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí dos tipos de columnas, miren claramente. Una columna sunchada, ¿no? Y con un gran desplazamiento relativo, miren, alrededor de 50 centímetros, creo yo. Y aquí vemos, miren, una columna que está en esquina inclusive, ¿no? Pero que no ha sido debidamente estribada, debidamente confinada en concreto. Miren lo que va a pasar. ¿De qué sirve que yo coloque un buen refuerzo vertical, como dice mucha gente? Pues no, a veces en la vida cotidiana uno escucha, pues durante el proceso de procedimiento constructivo, no, colócale 6 fierros y 5 octavos, no, mejor colócale 8 fierros y 5 octavos para que sea más resistente la columna. Va a ser más resistente, ¿no? En el rango elástico.
Va a ser más resistente en el rango elástico, o sea, al comienzo nada más. Pero después la falla va a ser inminente, va a tener una falla frágil. O sea, de nada sirve que yo coloque un buen acero vertical si es que yo no coloco un buen refuerzo transversal, un buen refuerzo horizontal. Tiene que ir de la mano, ¿no? Y vamos a ver también que las normas nos dicen, por ejemplo, si tú, Iván, trabajas con fierro de 5 octavos, con fierro de 3/4, tu estribo no debe ser menor, el diámetro a 3 octavos. ¿Por qué? Porque eso va a garantizar un mejor confinamiento del núcleo de concreto. Se dan cuenta que son muchos los parámetros, muchos los agentes. ¿Para qué? Para poder garantizar un adecuado comportamiento a la columna. Al concreto y al acero, el acero grado 60 en este caso, al acero de construcción, nosotros tenemos que conocerlo, ¿no? Tenemos que conocerlo bastante. Como tenemos que conocer a nuestras enamoradas, nuestros enamorados antes de casarnos, pues no, nosotros tenemos que saber con quién nos vamos a casar, obviamente. Haciendo un paralelismo, ¿no? Entonces, así tenemos que conocer nosotros al concreto antes de diseñar, antes de empezar a hacer un trabajo. ¿No? ¿Hasta ahí alguna consulta, jóvenes? ¿Ah? Entonces, ¿a qué conclusión nosotros llegamos? Que las columnas deben estar diseñadas para soportar solicitaciones sísmicas intensas, ¿no? Y demandas elevadas de ductilidad. Estas columnas tienen que esperar al sismo, tienen que estar preparadas para el sismo, ¿no? Tienen que estar preparadas para el sismo. Todas las columnas en todo el mundo, al menos en zonas sísmicas o altamente sísmicas, de peligrosidad sísmica, como el Perú, tienen que estar preparadas para los sismos, ¿no? Entonces, olvídense que yo le coloco más acero a la columna y va a trabajar mejor. No, 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 no. Está asociado el concreto, está asociado el acero longitudinal, el acero transversal, está asociado incluso también a su propia geometría, como lo vamos a ver, ¿no? Y definitivamente a su procedimiento constructivo. Se dan cuenta que en cada etapa, hasta la entrada de funcionamiento o el servicio de la columna, ¿verdad? Tiene que quedar bien, ¿no? O sea, la columna, cuando pasa por las manos del diseñador, tiene que quedar bien, y cuando pasa por las manos del ejecutor, tiene que quedar bien. ¿Se dan cuenta? ¿No? Vamos al libro del profesor Park y Paulay. Los libros que yo les he pasado no es para que lo tengan ahí almacenado, ¿verdad? Hay que darle una leidita. Ya ustedes saben los criterios jóvenes ahí de calificación, ¿no? Sus trabajos van a ser muy bien calificados, van a tener hasta 20, ¿no? Ustedes enriquecen mucho ese trabajo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Están ahí? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ingeniero. Ya, vamos a este libro, Ingeniero. la estructura del profesor Park y Paulay, ¿no? Este es un librazo de concreto armado. Es un librote, ¿no? Que lo han traducido al castellano, ¿no? Miren, la cuarta reimpresión en 1988, desde 1988, ¿no? Y aquí hay algunos, aquí está, miren la imagen que está en la presentación.
Aquí está, pues. Aquí vemos, por ejemplo, miren sus ensayos, ¿no? Todos estos son ensayos. Y aquí, por ejemplo, ¿qué pasa con una sección sin estribos? Un elemento sin estribos, ¿no? Una columna sin estribos. Miren, esa columna va a ir soporta, acá las unidades están en inglesas, pues, ¿no? Está soportando, miren ahí, en este lado están las inglesas y de este lado están en kilonewton, ¿no? El sistema internacional. Aquí, o aquí mejor, pero no, estamos hablando de 20 toneladas, 200 kilonewton es 20 toneladas, pues, ¿no? 20 toneladas, miren, va subiendo 20 toneladas, 30 toneladas, 40 toneladas, ¿y qué pasa con la deformación, no? Si no tiene estribos, plum, cae abruptamente, ¿no? Llega a un punto alto, en este caso llega a alrededor de las 55 toneladas y ¡pum! Revienta, miren, revienta. Pero ¿qué pasa cuando tiene estribo? ¿Verdad? Miren aquí, aumenta incluso un poco más su resistencia, su capacidad, y la caída no es súbita, pues, ¿no? Es una caída suave, ¿no? Es una caída suave todavía, ¿debido a qué? Al estribo, al estribado. Aquí vemos el confinamiento por aros cuadrado y hélice, ¿no? Que los profesores Park y Paula pues consideraron. Pues eso es lo que pasa en realidad internamente, pues en la columna, ¿no? Aquí, de la figura 2.12 y 2.13, o sea, de acá dice, es evidente que el confinamiento por refuerzo transversal tiene poco efecto en la curva esfuerzo de formación antes de que alcance la resistencia uniaxial del concreto, o sea, lo que les decía acá, pues, ¿no? En la zona elástica. Si no tiene estribos, si está en la zona elástica, no va a haber problema, ¿no? Pero eso no va a suceder, pues, no va a suceder. ¿Por qué no va a suceder? Porque acuérdense que nosotros hemos diseñado, por ejemplo, las solicitaciones sísmicas con un factor de R, que significa reducción de solicitaciones sísmicas. Entonces, las solicitaciones sísmicas nosotros lo hemos diseñado, pues, lo hemos dicho a la estructura, mira, no va a venir toda la fuerza de sismo, solamente va a venir una pequeña partecita, ¿no? Va a venir una pequeña parte nada más, pero no es así, sino que de esa manera nosotros estamos garantizando el daño, pero es un daño que yo tengo que saber, es un daño controlado, ¿no? Es un daño controlado, o sea, el daño está permitido, tiene sus límites también, pero es un daño que yo conozco, debo conocer, eso es lo ideal. El perfil de la curva de esfuerzo de formación a deformaciones elevadas es una función de muchas variables, ¿se dan cuenta? Son muchas variables las que intervienen para un adecuado comportamiento, en que las principales son las siguientes, dice, ¿no? Uno, la relación del volumen del acero transversal al volumen del núcleo del concreto, debido a que un elevado contenido de acero transversal involucra una elevada presión de confinamiento transversal. O sea, quiere decir que a mayor cuantía o mayor cantidad de acero transversal, o sea, de estribo, es mucho mejor. Garantiza el confinamiento transversal, ¿no? Dos, la resistencia a la cedencia del acero transversal, puesto que esto proporciona un límite superior a la presión del confinamiento, ¿no? Ese es otro factor que influye en un mejor comportamiento de la estructura. Y vamos al 2.14, por aquí, a ver. La relación del espaciamiento del acero transversal a las dimensiones del núcleo concreto, debido a que un espaciado más pequeño conduce a un confinamiento más efectivo, ¿no? O sea, quiere decir que mientras menos espaciado esté, ¿no? Más cerca estén los estribos, verticalmente hablando, entonces va a darse va a ser más efectivo el confinamiento, ¿no? Como se ilustra en la figura 2.15, dice. ¿Dónde está la figura 2.15? Aquí.
Eso es lo que he pegado en la diapositiva, está en la diapositiva, pues, ¿no? Entonces aquí se ve claramente, miren, yo quiero que ustedes noten aquí que esta área, por ejemplo, confinada, es mayor, ¿no? A esto de acá, ¿ve? Entonces, este volumen confinado, o sea, si ustedes suman, esto de acá va a ser mayor a lo del lado izquierdo, ¿no? Va a ser mayor a lo izquierdo. Con el ancho nada más uno se puede sacar. Por acá en la parte central ve un estrangulamiento de esta zona de confinamiento, pues, ¿no? El concreto, dice, está confinado por el arqueado del concreto entre las varillas transversales, ¿no? Y si el espacio es grande, o sea, el espacio entre estribos o confinamiento, entre espirales es grande, ya es evidente que no puede confinarse un volumen grande de concreto, por lo que este puede desprenderse, desconcharse, ¿no? Desprendimiento del recubrimiento, pues, de la parte no confinada. Y ya hemos dicho que si es que hay un desprendimiento y la columna tiene estribos, ahí queda. Pero si se desprende en una columna con espirales, todavía tiene capacidad para seguir trabajando, ¿no? Eso significa, pues, de repente un decaimiento de la resistencia, pero una mayor de utilidad. ¿Para qué me sirve todo este tiempo? Miren, ¿para qué me sirve? Para yo poder evacuar la edificación, ¿no? En cambio, esto es más rápido. En cambio, esto no, todavía demora más, llega a mayor deformación, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Sí, ingeniero. ¿Preguntas? Ingeniero, sí. ¿Preguntas? No hay preguntas. Vamos a continuar. Miren ahí, comportamiento de columnas cortas, ¿no? Con estribos y con espirales de varias cuantías en un ensayo de compresión axial, por ejemplo, ¿no? Ahí ustedes lo están viendo. Vemos aquí el caso A. El caso A, que netamente es el concreto sin acero. La sección transversal, la columna sin acero. Falla frágil. Pero cuando le agregamos, miren el acero, le agregamos el acero, entonces ya hay, me refiero al refuerzo, ¿no? Aquí está la leyenda, como especie de leyenda, miren, la curva A es concreto simple, sin refuerzo, pero cuando ya le agregamos refuerzo, cuando ya nosotros le agregamos refuerzo el FY, quiere decir que se supone, ¿no? Que esto va a fluir porque va a estar en tracción, pues, ¿no? O sea, el espiral como el estribo de aquí. Cuando ustedes diseñan estribos, van a ver que el FY está inmerso, ¿no? Va a estar inmerso en el diseño de estribos, en la separación, ¿no? De los estribos. Me acuerdo, esto me hace recordar, hace poco estuve en una especie de una sustentación de un trabajo que yo hice, me pidieron para justificar. Lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que había una viga, ¿no? Una viga y aquí, pues, el estribo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que toda esta parte de aquí,
esta parte de aquí para arriba, el acero se había corroído. Simplemente ya no servía, ya prácticamente el estribo era 1 a 1. ¿Me entienden, jóvenes? Sí. Era 1 a 1 nada más el estribo, o sea, el estribo quedaba así. El estribo quedaba así. ¿Sí me entienden, verdad? Ingeniero. Sí, Entonces ingeniero. la parte superior del estribo se había corroído, repito. Entonces, ¿qué es lo que querían hacer? Lo que querían hacer es hacer aquí un traslape. Un traslape así. Y era un estructural, ¿ah? Quería hacer un traslape así. Pero ¿cómo nosotros vamos a hacer ese traslape si lo que trabaja, si es que este acero de aquí, el acero, el estribo, trabaja a tracción, incluso tiene que llegar a alcanzar esfuerzos de fluencia? ¿No? Entonces aquí hay... Creo que está muy... Aquí hay esfuerzos de fluencia, esfuerzos de fluencia. Entonces, para que desarrolle fluencia en toda esta zona, el estribo, ¿no? Esto de acá trabaja como anclaje. Esto de acá sirve como anclaje de esta parte de aquí, ¿no? Y este de aquí trabaja como anclaje de esta parte de aquí. O sea que cuando yo la parte vertical del estribo, esta era una viga, la parte vertical de un estribo, yo lo tracciono y se genera pues a partir de esta línea de esfuerzos y fluye incluso el acero. Esto trabaja como anclaje, pues, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que esta parte de aquí se ha corroído y yo tracciono esta parte de acá? El traslape no me va a ayudar en nada. Se va a desprender porque es un traslape, no va a trabajar tracción, no sirve de nada. ¿No? Entonces yo justifiqué eso y no, no sé en realidad en qué quedarían, pues, ¿no? Ya quedó criterio de ellos. Bueno, entonces nosotros vemos aquí, jóvenes, claramente, pues, que con el estribo, pues, definitivamente hay un mejor comportamiento. Incluso vemos nosotros un primer máximo de resistencia y hasta un segundo máximo de resistencia. El primer máximo, ¿cuándo lo vemos? Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí vemos, dice B, con refuerzo de liquidez sin recubrimiento, ¿no? La curva B, esto de acá, la discontinua. Ah, no, perdón, la B es esta de acá con estribos. Si bien es cierto, alcanza una mayor resistencia, ¿no? Pero su deformación no es tan grande, o sea, su utilidad es pequeña. Pero si es que nosotros trabajamos con espirales que son las curvas C, ¿no? Que son las curvas C, vamos a tener, miren, estos máximos, ¿no? Cuando se alcance una mayor deformación, todavía va a presentar valores de resistencia importantes. Entonces, lo más idóneo, pues, definitivamente es este de acá, pues, ¿no? Es por eso que la reducción, por ejemplo, en espirales, ¿no? Ustedes saben de cuánto es. Ustedes saben que 0.75 es para el caso de 0.7 para el caso de, ¿no? 0.7 para el caso de estribos y 0.75 para el caso de espirales. O sea, menos es la reducción ahí, ¿no? Menos es la reducción. ¿Hasta ahí alguna consulta, jóvenes? ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, aquí ya vemos algunos valores, ¿no? De cuantía.
Si nosotros seguimos revisando, a ver, voy a compartir el libro del profesor Otasi por aquí. Vamos a ver algunas otras de las ventajas del espiral, ¿no? El paso. Ahí se ve claramente. Por ejemplo, nosotros tenemos una columna, miren, de diámetro de 40 centímetros, de 50 centímetros de diámetro y 70 centímetros de... ¿Qué pasa cuando nosotros aumentamos la separación de la espiral, ¿no? A medida que aumentamos la separación de la espiral, vemos que cae el incremento de la resistencia al concreto, ¿no? A menos separación, el incremento es mayor, miren. ¿Verdad? Sobre todo, miren, sobre todo en diámetros menores. En diámetros menores. O sea, quiere decir que una columna en espiral, con refuerzo en espiral, ¿ya? De menor diámetro, su incremento en F'C va a ser mucho mejor, va a ser mucho mayor que cuando se tiene mayor diámetro, ¿no? Entonces no se trata de aumentar nada más la sección, ¿no? De la columna. Todos estos son ensayos que vienen de laboratorio, pues, ¿no? Seguramente de tesis de hace muchos años, pues. ¿Está claro, jóvenes? Pero, lógicamente, nosotros vamos a trabajar, los diámetros los vamos a determinar fundamentalmente por la rigidez lateral que necesitamos, pues, ¿no? Para controlar los desplazamientos de la E030, ¿no? Los desplazamientos de la E030. Y aquí también vemos, por ejemplo, el paso de la espiral a medida que es mayor la separación, ¿no? El diámetro de la columna, miren, si se va incrementando el diámetro de la columna, que tenemos, por ejemplo, el espiral de 3/8, ¿no? El paso de la espiral no debe ni siquiera alcanzar los 8 centímetros. Pero si el espiral es de media, sí puede ser mayor, ¿no? Es lógico, pues. ¿Por qué? Porque un espiral de media pulgada va a confinar más que uno de 3/8, pues, ¿no? Va a confinar más que uno de 3/8. Entonces uno puede seguir leyendo y empapándose más del tema al respecto, ¿ya? Vamos a continuar aquí. Con la presentación. Vamos a ver ahora cuantía mínima para espirales. Para eso nosotros vamos a recurrir al reglamento, ¿ya? Bien. La resistencia del recubrimiento está dada por la siguiente expresión, ¿no? Aquí la ecuación 1 que estamos viendo, donde el área, el A sub C, ¿qué es el A sub C? Es el área del núcleo cuyo diámetro se considera igual a la distancia entre los bordes exteriores de la espiral, ¿no? Quiere decir de que si yo tengo por aquí, por ejemplo, una columna así, y el estribo, perdón,
Bueno, más o menos algo así, pues, ¿no? Y estos serían este sería el acero. Ustedes saben que esto tiene que ser 6 varillas, pues, ¿no? Bueno, más o menos así. 6 varillas tiene que haber, pues, ¿no? 6 varillas. Bueno, esa distancia, la distancia tiene que ser medida desde acá, pues, ¿no? Ese sería el diámetro para calcular el área del núcleo, ¿no? El núcleo confinado, digamos así. Este sería, digámoslo así, un DC, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el AC? Ya sabemos, pues, si es un círculo, es pi diámetro del núcleo confinado al cuadrado entre 4, pues, ¿no? ¿Ya? Ahora, la resistencia de la espiral es 2 este es el símbolo de la cuantía, pues, ¿no? Rho S, el área de corte, perdón, el área del núcleo de concreto confinado, y este es el esfuerzo del estribo, pues, ¿no? La fluencia. Este Rho es un porcentaje de acero espiral, ¿no? Si nosotros igualamos, ya, igualamos el área, la resistencia a recubrimiento, o sea, del concreto no confinado, ya, porque este es el área confinada y este es el área bruta. O sea, el área bruta menos el área confinada sería el área no confinada. Acuérdense siempre el 85% de F'C, siempre 85, 0.85 acompaña F'C. Si igualamos, ya podemos nosotros despejar, podemos despejar y encontrar la cuantía del refuerzo transversal, en este caso del espiral, ¿no? Que es más o menos así como se ve, 0.425, ¿no? ¿De qué? Del F'C entre el F y E, por la relación que hay el área bruta entre el área confinada reducido en 1, ¿no? Para que la espiral pues sea un poco más resistente que el concreto que se desprende, ¿no? El concreto no confinado, digámoslo así, ¿ya? El ACI, el ACI especifica pues el porcentaje mínimo de espiral con la expresión que sigue, ¿no? Con esta expresión, en este capítulo que estamos viendo aquí, ¿ya? Pero con un límite, ¿no? Al igual que acá también, este límite de fluencia no debe ser mayor incluso que 7.000 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? O sea, en este caso, en el Perú no tenemos problema porque el FI que siempre utilizamos es de 4.200 kilos, ¿no? Por centímetro cuadrado, el acero grado y el acero grado 60. Y esta formulación, esto de aquí, ya para garantizar que la espiral sea un poco más resistente que el concreto no confinado o el que se va a desprender, ya lo podemos encontrar en la E060. Vamos a abrir la E060, a ver, siempre todo tiene que estar fundamentado en la norma, ¿no? Esta es la ecuación del ACI. Nosotros tenemos nuestras propias normas, hay algunos ajustes al respecto que a medida que vamos a ir desarrollando la clase, nos vamos a ir dando cuenta de esos pequeños ajustes en realidad, ¿ya? ¿Alguien tiene ahí la E060, jóvenes? Aquí está la famosa norma E060, ¿no? Que sigue vigente todavía desde el año 2009 y funciona muy bien. Seguramente ya van a hacer algunos cambios a la norma, pues, para bien definitivamente, pues, ¿no? Para bien siempre. Por acá está, a ver.
Aquí está, miren lo que les decía, ¿no? La cuantía volumétrica del refuerzo en espiral, ya Rho sub S, no debe ser menor que el valor dado por esto de aquí, ¿no? Y aquí está lo que les decía, estamos hablando, dice, el valor de F y E, fuerza de influencia del acero de la espiral, a usar en la ecuación 10.5, no debe ser mayor a 700 megapascales, o sea, 7.000 kilos por centímetro cuadrado. Para F y E mayor, para F sub y T mayor a 420 megapascales, o sea, 4.200 kilos por centímetro cuadrado, no deben usarse empalmes traslapados, de acuerdo con, tiene que ser continuo el acero, ¿no? Es que a veces lo que pasa es que ustedes saben que la varilla tiene, ¿cuántos metros tiene la varilla? ¿Cuántos metros tiene una varilla de acero? Los comerciales, 9, ingeniero. 9 metros. También fabrican de 12 metros, de 9 y de 12 metros, ¿no? Entonces no es suficiente muchas veces, entonces se necesita traslape. Entonces si van a utilizar, te dice la norma, te dice, si es que tú vas a utilizar para un espiral, un FY mayor, entonces no puedes traslapar. ¿Por qué? Porque no va a garantizar el FY con mayor, ¿no? Mayor este valor, no va a garantizar. Entonces necesitas un menor FY. Entonces mejor trabajo con 420, 4.200 kilos por centímetro cuadrado y ese es su traslape, ¿no? Hay un traslape ahí que se suele utilizar para esos casos. ¿Ya? Vamos a la... ¿Dónde está? A ver aquí. Listo. Expresando en términos de volumen, el volumen de acero en una vuelta, a ver si queremos saber, tenemos la cuantía que es el volumen de espiral en una vuelta entre volumen del núcleo de concreto para un paso, ¿no? Ahí está el paso, miren ahí. Es igual aquí a qué? A alfa sub S, que alfa sub S es el área de la sección transversal de la varilla en espiral por pi. Esto por el área, pues, ¿no? Pi ya sabemos que tiene que ver con una circunferencia, o un círculo, ¿no? El diámetro del núcleo, aquí está lo que les había dibujado, miren, en la parte se mide desde extremos del espiral, en este caso, ¿no? Menos el diámetro de la barra, ya el diámetro de la varilla, me refiero a la varilla vertical, pues, ¿no? Y obtenemos esta ecuación de aquí, que también está en la norma, ¿no? Si vamos a la norma, sobre todo en el capítulo 21 de la E060, donde tiene que ver todo el estribado, el confinamiento en lugares sísmicos, vamos a la norma. Acuérdense que esta es la ecuación 10.5, ¿ah? Acuérdense la ecuación 10.5 porque la norma nos va a decir algo importante referente a esta ecuación, no en el caso de estribos, obviamente, perdón, de espirales. Nos vamos a la norma, nos vamos al capítulo 21 de la E060. ¿Ya? ¿Dónde estás? Capítulo 21 todavía está más abajo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda, a ver. Por acá. Las disposiciones especiales para el diseño sísmico, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí. Aquí está. Refuerzo transversal en columnas. ¿Qué dice? Dice, debe proporcionarse refuerzo transversal en las cantidades que se especifican en A hasta E, a menos que 21.632 o 21.65 se exija mayor cantidad. ¿Ya? 21.632 está aquí, empalmes mecánicos, ¿no? Son casos especiales, o 21.65 que está más abajo, pero eso tiene que ver con requisitos de resistencia al cortante, pues, ¿no? Pero al menos tiene que cumplir con todo esto. Con esto de aquí. A ver. Dice la cuantía volumétrica de refuerzo en espiral o de estribos cerrados de confinamiento circulares, ¿no? O sea,
¿Por qué? Porque en columnas circulares también puede haber no necesariamente espirales, sino también estribos. No debe ser menor, esa cuantía volumétrica, esa cantidad no debe ser menor que la requerida en la ecuación 21.2, ¿no? O sea, tiene que ser mayor al 12% de esta relación, el F'C entre el F y T. Miren, y no debe ser menor que la requerida en 1093 por la ecuación 15. ¿De acuerdo a la ecuación 15? Lo que les dije, ¿no? Para el caso de espirales. En columna de núcleo rectangular, que es el que más nosotros utilizamos, ¿no? O sea, estribos, el área total de la sección transversal de refuerzo de estribos cerrados de confinamiento rectangulares y grapas suplementarias, ese acero horizontal, no debe ser menor que la requerida por estas ecuaciones. Estas recomendaciones también siempre, pues, ¿no? El acero mínimo en estribos, el acero mínimo en varillas o barras longitudinales, están en todas las normas. Cuando, por ejemplo, uno diseña puentes, también está el acero mínimo que hay que chequear, pues, ¿no? Entonces, aquí es lo que nosotros estamos viendo, que es el 0.3 de S. ¿Qué es ese? Es el espaciamiento del refuerzo de confinamiento. ¿Qué es BC? Es la dimensión del núcleo confinado del elemento normal al refuerzo con área, ¿no? Con área horizontal, ¿no? Refiriéndose al área de refuerzo transversal, ¿no? Ya, el F' es el concreto, este es el del estribo, en este caso, el esfuerzo de influencia del estribo, que también es 4200 mayormente, ¿no? Y el ACH es el área del núcleo del confinado del concreto, pues, ¿no? ¿Ya? Reducido en 1. Y también el 0.09 de esta formulación, ¿no? De la separación de la dimensión del núcleo confinado, resistencia concreto, entre el esfuerzo de influencia del estribo, en este caso. ¿Qué más? Dice, el refuerzo transversal debe disponerse mediante estribos cerrados de confinamiento sencillo o múltiples. Se pueden usar grapas suplementarias del mismo diámetro de barra y con el mismo espaciamiento que los estribos cerrados de confinamiento. Cada extremo de la grapa suplementaria debe enlazar una barra perimetral del refuerzo longitudinal. Así es, ya lo vamos a ver en un rato. Cuando la resistencia de diseño del núcleo de la sección transversal del elemento satisface los requisitos de las combinaciones de carga de diseño, incluyendo el efecto sísmico, no es necesario satisfacer la ecuación 21.3 y 10.93, ¿no? Aquí, si el espesor de concreto fuera del refuerzo transversal de confinamiento excede en 100 milímetros, debe colocarse refuerzo transversal adicional con un espaciamiento no mayor a 300 milímetros, ¿no? O sea, 30 centímetros, ¿no? El recubrimiento de concreto sobre el refuerzo adicional no debe exceder de 100 milímetros. Ya esto es importante, pues, ¿no? Esto también se suele usar muy poco. Básicamente tendría que utilizarse en casos en que se quiere proteger extremadamente de la corrosión, ¿no? Pero igual debe colocarse, dice, un refuerzo transversal adicional, ¿no? Con un espaciamiento no mayor a 300 centímetros. Y aquí pues vemos la disposición, ¿no? De los estribos. ¿Sí? Ahorita nos vamos a ver eso también. ¿Hasta ahí alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna consulta hasta ahí? No, ingeniero. No, ingeniero. Aquí hay otra, aquí hay otra consideración. Miren, la separación del refuerzo transversal no debe exceder la menor de la tercera parte de la dimensión mínima del elemento, ¿no? ¿Ya? La tercera parte. O sea, quiere decir que si una columna mide, por ejemplo, su menor dimensión, 30 centímetros,
no debe exceder, ¿no?, de esa tercera parte, o sea, 10 centímetros. 6 veces el diámetro del refuerzo longitudinal o 100 o 10 centímetros, ¿no? O 100 milímetros. La distancia centro a centro transversal del eje del elemento, ¿ya?, entre las ramas de estribos cerrados de confinamiento múltiples o entre las grapas suplementarias, no deben exceder los 35 centímetros medidos de centro a centro, ¿no? O sea, no puede ser, tiene que ser menor. O sea, entre, acá, por ejemplo, entre el borde del estribo y la grapa, ¿no? ¿Me entienden? ¿Sí? Eso es lo que dice acá. O sea, lo máximo, a lo mucho, 35 centímetros. 35 centímetros. El refuerzo transversal, como se especifica en 21.6, como ya lo hemos visto, 21.6.4, 21 a 21.6.4.3, debe suministrarse en una longitud L sub 0 medida desde cada cara del nudo y a ambos lados de cualquier sección donde pueda ocurrir fluencia por flexión como resultado de desplazamientos laterales inelásticos del pórtico. La longitud esta no debe ser menor que la mayor de ABC, donde A es la mayor dimensión de la sección del elemento en la cara del nudo o en la sección donde puede ocurrir fluencia por flexión, o 1/6 de la luz libre y 500 milímetros, ¿no? Y aquí, para finalizar, cuando no se proporcione refuerzo transversal de acuerdo a 21.641 a 21.643 a lo largo de toda la longitud de la columna, el resto de la longitud de la columna debe contener refuerzo en forma de espiral o de estribo cerrado de confinamiento con un espaciamiento medido de centro a centro que no exceda al menor de 10 veces el diámetro de las barras longitudinales de la columna y 250 milímetros. ¿Ya? Entonces acá hay una consideración, ¿no? 250 milímetros. Acá 350 milímetros, ¿no? Entonces ahí está cuándo debemos utilizar 250 o cuándo tenemos que utilizar 250 milímetros. 35 centímetros o 25 centímetros. ¿Ya? Esto tiene que hacerse sobre todo en nuestra ciudad, en la zona sísmica 4, ¿no? En la zona sísmica 4, donde nos encontramos. Esto es especial para nosotros. Si uno vive de repente en la zona sísmica 1 o 2, creo que no habría problema, ¿no? Si no se utiliza, no se tiene en cuenta estas consideraciones. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes, está claro, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Totalmente claro, listo. Seguimos entonces aquí con nuestra presentación. Dice, requisitos de norma para columnas. Ya hablamos referente al refuerzo transversal. Ahora pues veamos referente al refuerzo longitudinal, como por ejemplo aquí, ¿no? Dice porcentaje de refuerzo longitudinal mínimo. Ustedes ya saben pues que es el 1%. Tiene que ser mayor, esa cuantía tiene que ser mayor al 1% del área bruta, ¿no? En realidad tampoco debe ser menor al 1%. ¿Ya? Porque si es que, ¿qué pasaría si es que se utiliza un área menor al 1%? ¿No? Entonces ocurriría definitivamente una falla que no es dúctil. Nunca se permite que las fallas sean frágiles. ¿Ya? Entonces la falla sería una falla frágil, no sería dúctil. Prácticamente si es que es menor al 1%, ya se ha demostrado en laboratorio que trabajaría como si fuese una columna de concreto simple. ¿Ya?
Así que el valor mínimo de 1% que nos recomienda la norma reduce el flujo plástico y la contracción y provee alguna resistencia a la flexión para la columna, ¿no? Sí o sí. ¿Ya? O sea que siempre el 1% es el mínimo. ¿Se dan cuenta? Todo lo que se hace en laboratorio, ¿no? Porque reduce el flujo plástico y la contracción del concreto, pues, ¿no? Entonces tenemos que utilizar definitivamente, sobre todo por la rugosidad del acero, pues ese acero es rugoso, entonces eso es lo que hace disminuir la contracción y el flujo plástico, pues, ¿no? Esa es una de las grandes razones. Otra de las grandes razones, otro de los requisitos para el diseño de columnas, acuérdense también, ¿ya? Que no puede exceder de un máximo. El máximo, pues, es, en el caso de la E060 es el 6% y en el caso del ACI es el 8%, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si es que fuese mayor la cuantía? Entonces se produciría un hacinamiento, como lo llaman los gringos, o nosotros aquí le llamamos una congestión de las varillas, ¿no? Y en realidad es algo difícil, pues, acomodar una cuantía de 4 o 5% inclusive, ¿no? De acero en una capa y lograr que el concreto, pues, penetre esa capa y alrededor de las varillas, ¿no? O sea, se va a producir de repente algún tipo de cavidad alveolar, como les decía, ¿no? Que comúnmente nosotros le conocemos como Cangrejeras, ingeniero. Cangrejeras, ingeniero. cangrejera, correcto. Hay que estar atentos, jóvenes, ya, no se me duerman. Porque si esto ocurre definitivamente, ¿qué pasa si hay cangrejeras? Reduce la capacidad de la columna, obviamente, pues no. Ahora, si es que necesitamos una cuantía importante de acero, porque a veces la sección se vuelve bruta, ¿no? Como lo llaman los arquitectos, le llaman brutalismo, le llaman a eso, ¿no? Cuando una edificación tiene un concreto elevado, ¿no? En función a su altura y todo ello. Se puede recomendar, pues, trabajar en paquete de barras, ¿no? Paquete de barras. Aquí nosotros estamos viendo en otros requisitos para las columnas, acuérdense siempre que, por ejemplo, en columnas rectangulares o cuadradas, mínimo, ¿cuántas barras son? Jóvenes, 4, ingeniero. 4 barras. Si es que es una circular y van a utilizar estribos, pues tiene que ser 4 al menos, ¿no? Miren acá, si es que es una columna de sección triangular, que en realidad casi no he visto, no recuerdo haber visto, 3 barras, pues no, una en cada esquina. Si es que es circular con espiral, mínimo 6 barras, les decía, ¿no? Y si es que es una columna en L, pues aquí tenemos al menos tiene que haber 6, ¿no? ¿Ya? Al menos tiene que haber 6. ¿Hasta ahí alguna consulta? Está claro, ¿verdad? Listo. Aquí vemos el tamaño mínimo de columnas. La norma no especifica, dice, dimensiones mínimas para columnas. Sin embargo, es recomendable no utilizar columnas rectangulares con un ancho menor de 20 centímetros, ¿no? O circulares con un diámetro de 25 centímetros. Básicamente, esta recomendación es por el recubrimiento. Es por el recubrimiento, pues, ¿no? El recubrimiento del acero vertical.
del acero de refuerzo, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un pie forzado, una limitante para el lado o para las dimensiones de la columna, ¿verdad? ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Vamos a remitirnos una vez más a la norma. Acuérdense, de aquí en adelante todo va a ser norma. Aquí está la norma. Vamos a soñar con norma. Ingeniero, Sí. ¿Sí? ayer encontré sobre la medida, la norma ACI 318 SR14, dice que el lado mínimo es 30, Ya 30 centímetros, ahorita lo vamos a para ver. el caso de columna. Claro, la columna estructural, ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Dónde estás? Aquí está. Estos son los recubrimientos, pues, ¿no? Aquí está, miren, el recubrimiento para el concreto prefabricado. O sea, fabricado bajo condiciones de control en planta. Es por eso que siempre va a ser menor, ¿no? Pero cuando ya se hace en obra, este es el caso de construido in sitio pero preforzado. Pero cuando ya se hace en obra, construido en sitios en obra, y el acero no es preforzado, pues es normal, ¿no? Entonces, aquí nos da las recomendaciones mínimas, ¿no? Siempre acuérdense que lo que la norma nos dice son recomendaciones mínimas, pues, ¿no? En este caso, a menos que se estipule también máximas, pues, ¿no? Concreto dice colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a él, por ejemplo, el caso de las zapatas, ¿no? 7 centímetros es el mínimo, ¿ya? Ahora, miren, concreto en contacto permanente con el suelo o la intemperie. O sea, que son las columnas usualmente, nuestra columna. Si la barra vertical es de 3/4 a más, ¿no? Entonces el recubrimiento tiene que ser 5 centímetros. Para barras de 5/8 y menores, ¿no? Incluso hasta mallas electrosoldadas, el recubrimiento tiene que ser 4 centímetros, ¿no? Ahora, si el concreto no está expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo, ahí sí podemos nosotros hacer un ajuste, ¿no? Pero mayormente yo utilizo estos parámetros, ¿no? Los de aquí. ¿Ya? Internamente sí, en el caso de las losas, por ejemplo, o las vigas, miren acá, la armadura principal, 4 centímetros, ¿no? En el caso de las losas también igual, miren, losas, muros y viguetas. Para el caso de barras menores que usualmente se utilizaban a 1/3/8, que es comercial, 2 centímetros, ¿no? Yo le doy a veces 2,5 centímetros también. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? En realidad, lo que decía sus compañeros, yo he buscado también, he encontrado incluso en el libro, a ver, me da un ratito para buscar la información para contrastar. ¿Dónde está?
A ver, en el libro del profesor, ¿me copian? En el libro del profesor Carson en el libro del profesor McCormack y Brown, yo encuentro acá algo, les voy a leer, a ver. El código dice no provee directamente un área de sección transversal, refiriéndose al ACI, en la sección 25. Dice, a ver, repito, el código no provee directamente un área de sección transversal mínima de la columna, pero para proveer el recubrimiento necesario fuera de estribos o espirales y para proveer la separación necesaria entre varillas longitudinales de una cara de la columna a la otra, es obvio que son necesarios diámetros o anchos mínimos de aproximadamente 8 a 10 pulgadas. Ahí está lo que les decía, ¿no? Así que uno puede utilizar tranquilamente 20 centímetros o 25 centímetros, pero usualmente nadie lo utiliza esa sección estructural, ¿no? Mayormente se utiliza de 25 centímetros para arriba, ¿no? O sea, 10 pulgadas para arriba. Las columnas estructurales en una vivienda puede ser seguramente mínimo 25 centímetros, pero cuando ya estamos hablando de edificaciones públicas, de seguramente con categoría, ya sean privadas también, y de categoría importante o esencial, ya pues definitivamente la sección de 25 no va a ser, de 25 centímetros de lado no va a ser suficiente, ¿no? Mínimo 30 centímetros. ¿Por qué? Porque acuérdense que mayormente en los primeros niveles es donde las alturas son, son mayores a las de los otros niveles, ¿no? Entonces, en los primeros niveles, en el primer nivel al menos es donde se concentra la mayor fuerza cortante, pues, ¿no? La cortante en la base se da ahí, los mayores momentos friccionantes se dan ahí, y todo ello, pues, ¿no? Entonces, trabajar con 25 centímetros no es funcional en este caso, a menos que sea de un solo piso, pues, ¿no? Habría que evaluarse, pero mínimo 30 centímetros. Así es. Ya, jóvenes, ¿alguna consulta? ¿Alguna otra consulta? No hay consulta. Seguimos a ver. ¿Dónde está? Aquí. Todas las barras no preforzadas deben estar confinadas por medio de estribos transversales de por lo menos 8 milímetros. Esto ustedes lo pueden encontrar en la ISO 60. Para barras de hasta 5 octavos, ¿no? Nosotros solemos trabajar, pues, si es de 5 octavos, trabajar con 3 octavos ¿no? de diámetro de estribo. Pero la norma te dice mínimo 8 milímetros, que es comercial por si acaso. Todas las medidas de la norma son comerciales. Puedes utilizar, dice, de 3 octavos el diámetro del estribo para barras longitudinales de más de 5 octavos hasta 1 pulgada. Hasta 1 pulgada puedes utilizar 3 octavos, ¿no? Yo utilizo de 5, o sea, para barras verticales de 5 octavos hasta 1 pulgada, yo utilizo el diámetro 3 octavos. Cuando es mayor, como en el caso de hace poco he diseñado una edificación, un colegio con pilotes, con cimentación profunda de 17 metros, estamos hablando de ahí sí hay que utilizar sí o sí, y en espiral o sunchada, de media pulgada, ¿no? De media pulgada, con un espaciamiento de 7 centímetros, 7 centímetros y medio, para barras longitudinales de mayor diámetro y para los paquetes de barras. ¿Ya? Son consideraciones que se tienen que manejar. La separación vertical centro a centro de estribos no debe ser mayor que... ¿Me copian, jóvenes? Sí. La separación tiene que ser menor a 16 veces el diámetro de la barra, o sea, ¿no? Me refiero al estribo, ¿no? Este es el acero vertical.
y acá está el estribo. ¿Sí? Entonces, esa separación tiene que ser menor a 16 veces el diámetro de la barra, menor a 48 veces el diámetro del estribo o menor a la dimensión de la columna. ¿No? Pero ya hemos visto qué pasa en solicitaciones sísmicas, ¿no? En el capítulo 21 de la E060. A ver, ¿alguien quiere entrar? Yo estoy aceptando a todos, jóvenes. A todos los que están ingresando. A todos los que tratan de conectarse, yo le estoy aceptando. No, no hay nadie. Marco Ponce. ¿Quién quiere ingresar, dices? Mi compañero Werner Medina se le fue el internet, ingeniero, y me dijo que estaba en sala de espera. Aún no está, no aparece. A ver, le voy a comunicar. Intente conectarse. Aquí está, ¿no? Lo que nosotros habíamos hablado, ¿no? ¿Ya? Hay que leer esta parte de la norma, jóvenes, ¿ah? Porque esto es para solicitaciones sísmicas, ¿no? Refuerzo transversal en columna. ¿Ya? Aquí también está, pues, lo que habíamos hablado, ¿no? La cuantía mínima, la máxima y todo eso. Cuando ya es mayor debido a la congestión, pues dice la norma, los planos deberán incluir detalles constructivos de la armadura en unión viga-columna, ¿no? Listo. ¿Qué más dice? Los estribos deben disponerse de tal forma que cada barra longitudinal, ahí está, entró, a ver, que cada barra longitudinal de esquina y cada barra alterna tenga apoyo lateral proporcionado por la esquina de un estribo con un ángulo interior no mayor de 135 grados, ¿no? Esto es importantísimo en zonas sísmicas. Y ninguna barra longitudinal esté separada más de 150 milímetros libres de una barra apoyada lateralmente. Cuando las barras longitudinales estén localizadas alrededor del perímetro de un círculo, se permite el uso de un estribo circular completo. Pero completo, o sea, sin traslape, ¿no? Eso en columnas circulares, básicamente. Y aquí está, pues, lo que nosotros estábamos hablando. ¿Ya? A ver, miren, esta es una disposición, ¿ya? Una disposición. Si vamos a necesitar, por ejemplo, refuerzo aquí, porque seguramente es muy probable que el análisis sea así, ¿no? En arriba y abajo. Entonces, esta separación tiene que ser como máximo entre cara de barras 15 centímetros, ¿no? Como máximo.
como máximo 15 centímetros. Acá también igual, miren. Si vamos a necesitar acero aquí y acero aquí, como máximo tiene que ser la separación 15 centímetros. Pero ¿qué pasa si es que esa separación, o sea aquí, esta separación entre barra y barra, o sea, cara interna de barras es mayor a 6 pulgadas o 15 centímetros? Entonces, automáticamente ustedes tienen que colocarle un gancho. Si es que es mayor a los 15 centímetros, ¿no? Esta separación. Tiene que colocarle una grapa. La norma le llama así, ¿no? Una grapa. No puede ser mayor. ¿Está claro, jóvenes? O sea, esto viene acá. Miren ahí, si es que es mayor, este viene para acá, ¿no? Entonces, si es mayor a 6 pulgadas, entonces miren, ya se incorporó, ¿no? Una grapa acá. Ya se incorporó una grapa ahí, ¿no? O también, si es que necesitan, por ejemplo, un mejor confinamiento, ¿no? Un mayor confinamiento, pueden colocarle un estribo así, miren, ¿no? En esa forma, especie de rombo, ¿no? Especie de rombo. ¿Ya? Pero sí teniendo en cuenta que este ángulo de aquí, este ángulo que ustedes ven aquí, tiene que ser menor a 135 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que, o sea, no sea necesariamente un cuadrado, sino un rectángulo, ¿no? Puede ser que sea un rectángulo. ¿Sí me entienden, verdad? Entonces Sí, acá de ingeniero. repente, perdón, Sí, se entiende, digo, ingeniero. sí, ¿no? Aquí, aquí, aquí y aquí, ¿no? Puede ser que se utilicen ambas caras. Entonces, alguien dice, no, yo quiero colocarle acá un estribito por acá, pues no. Ya está bien, pero este ángulo de aquí, jóvenes, este ángulo de aquí no debe ser mayor. No debe ser mayor ¿a cuánto? A 135 grados, ¿no? ¿En qué sistema? En el sistema sexagesimal. Para eso nos enseñaron en el colegio el sistema sexagesimal, ¿no? Para usarlo acá en el concreto armado. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna consulta? Ingeniero, disculpe, en la diapositiva anterior que enseñaba la separación de estribos, me parece que está distinto a lo que dice en la norma. Ahí, la Esto, separación. Sí. ¿cuál no? Sí, sino que en la norma sísmica, acuérdate, la norma sí tenemos que complementarlo con el capítulo 21, con lo que les he mostrado. ¿Entiendes? Esto, Ah, esto es de forma genérica. ya, ya. Pensé que eso era tendría que ser lo No, no, mismo no, de la no. norma. No, por eso les he mostrado, les he dicho que hay Ya, que ya. complementar. Ya, listo, listo. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Ahora puede darse también este caso, ¿no? O puede darse también este caso, miren ahí, aquí ya una mayor congestión, ¿no? De acero. En realidad es bastante, se congestiona el acero aquí, mejor a veces es ampliar la sección para bajar la cuantía. Porque, por ejemplo, ustedes colocan así, miren, ¿cuántos estribos tenemos aquí? Tenemos uno, tenemos dos estribos, uno, dos, tres y cuatro estribos más los ganchos, ¿no? O las grapas, perdón, las grapas. Entonces,
En dos estribos nada más, los estribos van uno encima de otro, pues, ¿no? Entonces, si dicen la separación 2 a 5, 2 a 5, 4 o 6 a 10, ¿no? 8 a 15, qué sé yo, entonces ya no va a dar prácticamente la separación entre estribo y estribo, va a estar va a estar muy reducida, ¿no? Con la probabilidad de que ocurra cangrejera. Hay que tener bastante cuidado al respecto. ¿Está bien? Aquí tenemos algunas fórmulas de diseño, ¿no? Vamos a ver también esto. Aquí la letra E se usa pues para representar la excentricidad de la carga, ¿no? Esta es una excentricidad. Sabemos que en el colegio nos enseñaron que el momento es igual a ¿qué? A una fuerza por una distancia, ¿no? En este caso, en el diseño de columnas, E pues va a representar la distancia a la que la carga axial, esta carga axial, tendría que estar situada desde el centro de la columna para producir un momento, ¿no? Aquí ya les adelanto, supongamos que nosotros tenemos acá la columna, ¿ya? Por aquí nosotros vamos a tener seguramente el eje, ¿no? El eje de la columna, que puede ser el centroide plástico. ¿Qué es el centroide plástico? Si es una figura geométrica simétrica, ¿no? Si es simétrica la sección, entonces el centroide va a coincidir con el, ¿no? Con el centroide plástico. Entonces acá nosotros tenemos esta excentricidad, ¿no? Y aquí nosotros tenemos la carga. Y eso pues genera, es un momento, pues, ¿no? Eso es un momento, el momento MU. ¿Y qué va a generar el momento? El momento va a generar pues flexión, ya sea flexión simple o en doble curvatura, ¿no? Doble curvatura. ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, despejando tenemos que la excentricidad es esta relación, ¿no? Del momento entre la carga axial. Cuando nosotros diseñemos columnas netamente a compresión, ¿ya? Netamente a compresión, esta porción de aquí, a ver, vamos a rayar aquí, esta porción de aquí, nosotros le llamamos la compresión pura, ¿no? Acuérdense aquí este 85% debido a que siempre está acompañado, ¿no? Ya hemos visto debido al sangrado del concreto, porque la parte más pesada se va al fondo, la parte más liviana se va arriba, debido a las cargas permanentes, ¿no? Que va a estar asumido el concreto, debido a excentricidades. Ya hemos visto, pues, ¿no? A la misma configuración de la columna. Entonces está acompañada. A esto nosotros le conocemos como compresión pura, ¿no? Compresión pura, ¿no? No, compresión pura. Pero si nosotros le multiplicamos por este valor de aquí, sería la compresión pura nominal, ¿no? La compresión pura nominal, ¿ya? ¿Debido a qué se debe ese valor? Y aquí, ese es en el caso de estribos. Y en el caso de espirales, también lo mismo, ¿no? Acá tenemos la compresión pura. Miren que es lo mismo a la de arriba. También tenemos ahí compresión pura, pero si nosotros lo asociamos a estos valores de aquí, 0.8 en el caso de columnas con estribos, 0.85
en columna con espirales, entonces vamos a llamarle compresión pura, pero compresión pura